llevan 2 materias, por ejemplo, es suficiente que se inscriban una sola vez, ¿ya? Y yo les voy a reconocer el taller práctico en las 2 materias, ¿ya? No se trata tampoco aquí de lucrar o de hacer un negocio, ¿no es cierto? Más bien es colaborar a las personas. Y se les va a entregar 2 libros, uno es edición 2022 y uno de la edición anterior, que también sirve, ¿no es cierto? Entonces, el valor nomás de los 2 libros es superior, ¿no? Pero yo quiero que tengan, para elección, seguramente ustedes va a ver un libro de auditoría ambiental, otro de gubernamental, otro de operativa, y tal vez de estado financiero vamos a colocar también. Ya van a poder elegir ustedes el que ustedes quieran. Y se les va a dar un certificado, un solo vamos a hacer ahora con ciclo de seminarios con 50 horas académicas. ¿Qué les parece? O sea, la idea es que no solamente es lo que explica el docente, sino también hay una parte práctica que supuestamente la hacen ustedes y eso también se computa, ¿no es cierto? Se computa para la extensión de las horas. Bien, joven, ¿y cuándo vamos a entregar eso, los libros y ya, y ¿cómo se llama? Y el certificado, el día, a ver, quiero consensuar con ustedes. A ver, los voy a habilitar ya. ¿Está bien el día miércoles después de carnaval o quieren el jueves? Después de carnaval, dicen. El miércoles, ¿no? ¿Está bien? Después de carnaval, dice. Después de carnaval. Después de carnaval, dicen todavía. Sí, sí, por eso, después de carnaval. Hasta el martes es carnaval, ¿no es cierto? De la próxima semana. Entonces, pasando carnaval, el miércoles a las 5 de la tarde voy a entregar allá donde sabemos, donde siempre lo hacemos, ¿no es cierto? Rapidito, directo, los libros y el certificado. Y mientras ustedes están ahí disfrutando del carnaval, yo en mi casa voy a computar ya todas las notas y calificaciones y se las voy a dar ya el día miércoles, ¿ya? El día miércoles ya van a saber para cuánto tiene, y si es que hay algún problema, también me haya equivocado, lo arreglamos, eso no hay ningún problema. Como les dije, yo siempre les doy con anticipación y espero unos días para que podamos arreglar algo, ¿no? Bien, jóvenes, entonces quedamos así, el día miércoles entregamos todo. Ahora, escúchenme, sí, a ver, adelante. Claro, claro que sí, buena pregunta. Pueden mandar a quien quieran ustedes jóvenes, ¿ya? Y escúchenme, manden por favor, manden a alguien, a un familiar, un amigo, un compañero para que se los recoja. Yo se los entrego, no hay ningún problema, ¿ya? A las personas que no recojan su libro y su certificado, ser medios responsables, menos 5 puntos les voy a poner de lo que les voy a poner a los que sí recogen, ¿ya? Como un incentivo. 5 puntos no los va a reprobar, pero va a haber una diferenciación por la responsabilidad y premio a los que tuvieron el trabajito de ir a recoger ya pueden mandar, como dice su compañero, pueden mandar a cualquier otra persona. A veces me mandan un móvil también, ¿no es cierto? Depende de ustedes ya. Y yo se los voy a... De todas maneras, vamos a elegir, a ver, para que no digan que yo me voy a quedar con los libros, que me voy a quedar con esto, no tengo ninguna intención, vamos a elegir a una de sus compañeras o tal vez a mi asistente, a mi secretaria. Por si acaso Carla es una chica que ha egresado ya, no debe ni una materia ya. Y lo hace de favor, no es ayudante, por si acaso la universidad no le reconoce ni un peso. Ella lo está haciendo de favor nomás. Entonces de repente a ella se lo voy a entregar, los que no vinieron, pero ya con nota ya puesta, pues, ¿no es cierto? Depende de ustedes ya si van a recoger posteriormente, ya eso. ¿Ya? Por favor, entonces. Vamos a terminar hoy para descansar de este viernes, para los que mañana viernes para los que van a hacer el práctico. El día lunes terminamos, yo voy a dar la explicación. Ustedes calladitos nomás me van a escuchar todo lo que yo les voy a explicar, no van a hacer ningún esfuerzo. Y entonces el día martes descansamos y el miércoles hacemos el taller o el seminario y el día jueves también, ¿ya? Bien, entonces vamos a compartir, jóvenes, a ver dónde está mi presentación. Acá está. Piringo vamos a hacer, ¿ya? Estábamos acá, nos toca
¿qué es lo que estamos viendo, jóvenes? Estamos viendo, a ver, estamos viendo los procedimientos que existen para validar objetivos de auditoría relativos a los componentes o cuentas más importantes o principales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante en un balance? A ver, ahí están las cajas y bancos, después ventas a cobrar, activos fijos, cuentas a pagar, patrimonio, ingresos y gastos. Las otras cuentas se derivan de ellas, tienen una denominación, pero toditas son de más o menos, tienen estrecha relación con los anteriores. Por eso hemos elegido estas cuentas para explicar. A ver, vamos a ver ahora la cuenta de patrimonio. ¿Cómo se valida, por ejemplo, a ver la propiedad, todo eso del patrimonio? Cuando tenemos un activo fijo, es fácil, pues, ¿no es cierto? De un activo fijo, ¿cómo valido la propiedad? Viendo si eso está registrado en derechos reales. Y si no hubiera la información de derechos reales, el contrato, pues una casa no se compra como un caramelo, ¿no es cierto? Una casa se compra con una minuta de compraventa, ¿no es cierto? Es más, se hace reconocimiento de firmas con un notario de fe pública. Un vehículo también no se compra igual que se compra un cigarrillo. Un vehículo igual tiene su contrato, ¿no es cierto? Ahí está la póliza, muchas cosas, mucha información. Entonces, en el caso del capital, ¿cómo haríamos? Bueno, en el caso de activos fijos, si derechos reales no me ofrece información, recurro al contrato, recurro a la factura o a una otra cosa, ¿cierto? Y es un procedimiento alternativo. Sin embargo, el capital ya es diferente. El capital es algo intangible. Está en un documento, pero no está en el aire, no es susceptible de verificación o no lo puedo tocar, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿qué son las cuentas del patrimonio? Son transacciones relacionadas con los derechos de propietarios, reservas y acumulaciones de resultados. ¿Cuáles son las cuentas principales? El capital es inamovible y la moneda, la variación del capital por efecto de la inflación se refleja en el ajuste de capital, ¿cierto? Hay reservas, por ejemplo, reserva por revalúos técnicos. Cuando se hace un revalúo técnico, se incrementa el valor del activo en el debe del activo y en el haber se utiliza una cuenta de reserva del patrimonio. ¿Ya? Bien, entonces, y también hay ajuste global y resultados del ejercicio y resultados acumulados. Veamos ahora, aquí está lo que les decía. Acá están los objetivos de auditoría. Todos estos objetivos se tienen que validar para cualquiera de las cuentas. Pero en este caso, a ver, ¿cómo validamos la existencia? La existencia del patrimonio lo puedo validar yo a través del conocimiento de la historia financiera de la entidad, a través de la lectura de la escritura de constitución, estatutos y modificaciones. Claro. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál es el certificado de nacimiento de una entidad? Su escritura de constitución, ¿no es cierto? Cuando han ido los dos o los tres socios, han ido a un notario y le han dicho, nosotros queremos hacer un negocio, una empresa, entonces han cumplido todas las formalidades, han sacado su NI, todo eso, ¿no es cierto? Ahí está, ¿cierto? Entonces, ahí yo leo cómo se llama la entidad, cuál es el capital que tiene, cuál es la proporción accionaria de cada uno de los socios, a qué se dedica, qué tiempo de duración tiene, todo eso, ¿no es cierto? Y cuando se trata de una entidad pública, siempre hay una ley o un decreto supremo de creación, ¿cierto? El CEARPI, por ejemplo, se ha creado ahí una ley. Después, los ministerios también están en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿cierto? Y también revisión de actas de directorio. Esto es muy importante, jóvenes, ¿ya? Esto de la revisión de las actas de directorio, siempre y cuando la entidad tenga un directorio. Acá, en las tres empresas o entidades grandes que tenemos en Santa Cruz, por ejemplo, la universidad, ¿cuál es su directorio de la universidad? El ICU, el Ilustre Consejo Universitario, ¿no es cierto? Ahí se toman las decisiones más grandes, pues. Una resolución ICU es más grande, tiene más jerarquía que una resolución rectoral, ¿no es cierto? Ahora, en la gobernación está la Asamblea Legislativa Departamental. Y en la alcaldía está el Consejo Municipal, Consejo con C, ¿ya? Si una persona es concejal del municipio, es con C. Si es consejero de la Asamblea Departamental, es con S, ¿ya? Un poquito de cultura también. Bueno, entonces, tengo que revisar las actas de directorio y ver las decisiones que se hayan tomado. Ojo,
las que tienen relación con los estados financieros. Muchas veces, por ejemplo, en el directorio se toman decisiones respecto de otras cosas, esas no hay que tomarlas en cuenta, ¿ya? Ustedes saben, una auditoría tenemos que hacerlo de forma rápida. Una vez en una auditoría yo mandé a una de mis auditoras, una dama, a que haga en el Consejo Municipal. Yo estaba haciendo la alcaldía, que es en la plaza, y el Consejo a una cuadra de ahí, ¿no es cierto? Se fue, se perdió unos 10 días y volvió y todito lo había copiado, había resumido, ¿no? A pesar que yo le di un programa donde dice, revisa las actas de directorio y escoge aquellas que tengan relación directa con los estados financieros, que tengan un efecto en los estados. Por ejemplo, el aumento de capital, o el incremento de presupuesto, o alguna disposición, pero que modifique los estados financieros. Eso es lo que me interesa. El resto no. Por ejemplo, se denomina la calle la Quinta de Hamaca, no tenía nombre, ahora se va a llamar Juan Gutiérrez. ¿Eso a quién le importa? A los estados financieros no les interesa, ¿no es cierto?, el cambio de nombre de calles, de avenidas o lo que sea, pues, ¿no? Entonces, eso solamente, ya, los que tienen relación directa con los estados financieros. Ahora, en cuanto al valor, valuación, revisión de la cuenta, ajuste de capital, primero, la escritura de constitución, ahí está el valor original del capital, ¿cierto? Ese es inamovible y no se modifica. Ahora, el reconocimiento de inflación que hubiera de pérdida del poder adquisitivo se refleja en su cuenta de ajuste de capital, ¿cierto? Luego, recálculo del ajuste global a patrimonio, si así fuera, revisión de actas de directorio, verificación de escritura de constitución, análisis de revalúos técnicos, si es que hubiera, ¿no es cierto? El revalúo técnico, vamos a ver si el revalúo técnico que está ahí es similar al monto del aumento que ha sufrido el activo fijo en todas sus cuentas, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver si una silla vale 50 y el revaluador, o vale 1, digamos, ¿no es cierto? En este momento es su valor residual. Y el revaluador viene y me dice, esta silla ahorita tiene un valor de 40, entonces le aumentamos 40 a la silla y aumentamos al haber la cuenta de revalúo técnico. Y así sucesivamente para todos los activos que se revalúan. Y luego ver el ajuste, revisión de ajuste a resultados acumulados. Resultados acumulados para los contadores jóvenes es una especie de Normandía. ¿Qué es Normandía? El vertedero donde botas toda la basura, ¿no es cierto? Todos sus errores del contador le tira ajustes, resultados, ajustes acumulados. Ya, resultados acumulados. Es un Normandía. Lo que se equivocó en todo el año, ¿a dónde le metemos? Meterle los resultados acumulados. Ta. Ahora bien, no es delito que uno haga un ajuste, ¿no es cierto? Está bien. Puede ser que alguna situación merezca un ajuste, pero tiene que ser pues excepcional. No tiene que ser una especie de contenedor de basura la cuenta de resultados acumulados. Entonces, todas las transacciones registradas en esa cuenta tienen que estar debidamente justificadas. Y el auditor tiene que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Bien, sigamos a ver. Propiedad. ¿Cómo verifico la propiedad? En la escritura de constitución, ahí dice, pues, ¿no es cierto? Se llama la empresa La Multinacional Sociedad Anónima, eso es su nombre comercial, cuyos propietarios son el señor Juan Pérez, Mirta Quevedo y José Luis Rodríguez, digamos, ¿cierto? Así, ahí está entonces quiénes son los propietarios y quién además, cómo se llama la empresa que están haciendo en ese momento. Luego también la revisión de actas de directorio para el caso de que se hubiera incorporado un cuarto socio, digamos, ¿no es cierto? Siempre voy a revisar las actas, en este caso, ya no digamos con el valor que tuviera el capital, sino de repente se hubiera vendido, ¿no?, una porción del capital a otra persona o se hubiera incorporado uno nuevo que está haciendo variar la propiedad, ¿no es cierto? Siempre ubiquémonos, si bien vamos a ver algún procedimiento que se duplica en algunos de los objetivos de auditoría, pero tiene que estar dirigido a validar ese objetivo, ¿ya? En este caso, ¿para qué voy a verificar las actas de directorio? Para ver si es que ha habido una disminución del capital o algún aumento también del capital o la incorporación de un nuevo socio, retiro, etc. Ahora, exposición, el concepto de empresa en funcionamiento. ¿Cuál es el concepto? Este concepto de empresa en funcionamiento es muy importante. Dice, este principio de contabilidad se llamaba también, dice que toda entidad pública o privada tiene que tener una existencia permanente y que no tiene que haber ningún motivo para liquidarla. Es decir, que sus rendimientos
llámese utilidades, sean normales, ¿no es cierto? Que no haya pérdidas. Si hay pérdidas recurrentes, 2, 3, 4 años, entonces quiere decir que esa entidad se está yendo al bombo, ¿no? En cualquier momento va a declarar su quiebra y se va a liquidar, pues, ¿no es cierto? Entonces, si hay eso, este concepto de empresa de funcionamiento da lugar inclusive a que uno dé una opinión adversa. Lógico, pues si esta entidad está perdiendo, ¿a dónde se está yendo? Se está yendo, como decimos, pues a la quiebra, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver esta parte ya de empresa en funcionamiento. Luego, la carta de abogado. La carta de abogado, le vamos a pedir al abogado que nos diga si es que hay algún litigio, puede ser civil, penal o laboral, que pueda afectar a la propiedad, al patrimonio. Si no hay ninguno, el abogado me dirá, no existe ninguno para el patrimonio, listo, no es más. Pero ya he cubierto, ya ha salido de duda, ¿no es cierto? No porque no haya, si yo sé, por ejemplo, que no hay, mentalmente sé que no hay, esto tómelo en cuenta, jóvenes, cuando yo sé algo que no hay, no puedo decir yo mismo, no hay, ¿no es cierto? Entonces tengo que pedirle a alguien que me certifiquen de que no existe lo que estoy buscando. ¿Ya? ¿Para qué? Para que me tenga un papelito, hay una cartita donde es su nombre, su apellido, su responsabilidad implícita, digamos, en la afirmación. Y eso para mí constituye una evidencia, pues, ¿no es cierto? Y lo voy a incorporar en mi legajo, en mi papel de trabajo, y eso me va a respaldar alguna parte del informe seguramente. ¿Ya? Siempre, si nosotros comprobamos así por cuenta propia de que hay algo que no existe, entonces siempre pidamos que nos certifiquen eso, ¿ya? Luego, posibilidad de incorrecta presentación, si es que hubiera, digamos, exposición es pues exponer adecuadamente, ¿no? Las cuentas del patrimonio en este caso, y también en notas a los estados financieros. Luego, la integridad. ¿Qué es integridad? Verificar que todas las transacciones relacionadas con el patrimonio, con esta mi cuenta que estoy analizando en este momento, se hayan efectuado dentro del periodo que corresponde. Entonces, nuevamente, verificación de escritura de constitución y revisión de actas de directorio. Bien, a ver, veamos ahora ingresos y ventas. Siempre tienen, los ingresos y ventas son al haber, ¿no? Y los gastos y compras son al debe. Ahí, por eso se hace la ecuación contable. Ahora, ¿qué son los ingresos y ventas? Son transacciones que implican el intercambio de bienes o servicios por efectivo u otro bien o servicio. Se reconocen contablemente cuando se realizan. Ya, y cuando se produce el hecho sustancial que las percepciones desde el punto de vista legal. Dos cosas. Uno, cuando me pagan, digamos a mí, yo vendo un vehículo, ¿no es cierto? Entonces me pagan el valor del vehículo, ese es el principio de percibido y realizado, además. Y si me lo compran al crédito, pero yo tengo ya que registrarlo, ¿no es cierto? Aquí dice, ya el crédito es como si fuera una venta al contado. Ya existe el derecho de cobro que yo puedo ir a recurrir de un juez, aunque sea, para meterle juicio al que no me está pagando, ¿no es cierto? Lógico, ya hay un derecho y una obligación por parte del comprador de pagarme, ¿cierto? Son derechos recíprocos. Siempre hay uno que da y otro que recibe. Y desde el momento en que ya ha suscrito el contrato, ya esa venta se ha perfeccionado. Es más, ustedes saben bien de impuestos. Los impuestos se declaran, no importa si fueron en efectivo o al crédito, pues, ¿no es cierto? El fisco no va a esperar que te paguen para que vos le pagues al fisco el impuesto que le corresponde. Bien, sigamos a ver. Vamos a ver ahora los objetivos. Siempre lo pongo esto repetitivo, ¿no es cierto? Ya, pero ahora veamos. Para existencia, a ver, ¿qué cosas puedo ver en ingreso y gasto? Verificación de la autorización del ingreso o venta. ¿Ya? Por ejemplo, si hay algo que estoy vendiendo a un precio determinado, seguramente la gerencia en algún momento ha autorizado cuánto cuesta cada uno, ¿no es cierto? ¿Y saben qué ocurre a veces? En una ferretería, por ejemplo, yo hice un trabajo ahí, en una ferretería grande en Santa Cruz, tenía varios empleados. Y el dueño, que era un chino, solamente recibía la plata. Y había algunos carpinteros, así que iban y compraban, y el tipo les vendía a más barato. Digamos que, por decir, una pequeña cifra nomás, pero era mucho más. Digamos que estaba comprando un valor de 100. Y entonces el cajero le decía, mejor dicho, el vendedor le decía al dueño, cobre 50, le decía. Entonces, ¿qué hacía el comprador?
le daba 20 pesos al vendedor, más 50 que le va a pagar al dueño, era 70, 50 más 20, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto era la mercadería que estaba llevando? 100 bolivianos. Esa ferretería entró a la quiebra y no sé dónde habrá ido a parar porque se cerró al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que ver. No vaya a ser que el vendedor ha vendido a un precio, no lo va a vender a un precio superior. Puede ser, pero no es muy usual. Lo va a vender siempre a un precio inferior. De repente, inclusive, le dice a sus amigos, a sus compadres, a sus compañeros que vengan a comprar, pero él les va a dar un precio menor, ¿no es cierto? Y de ahí también él va a beneficiarse de algo. Revisión de notas de salidas a almacenes para que coincida, digamos, lo que ha salido con lo que ha entrado. Ha entrado en dinero y salido en producto o algún bien. En cuanto a la evaluación, verificación de ingresos y ventas a precios o condiciones pactadas. El precio tiene que ser Ahora, cuando actualmente las las empresas son computarizadas, ¿no es cierto? Claro, a ver, ¿cuánto cuesta este grifo cuando vas a Solimen, digamos, ahí? Empresas bien constituidas, que son buenas, ¿no es cierto? Entonces, ellos no te dicen, cuesta 30, no, entran al sistema. Cuesta $80, te dicen. Entonces, muy bien. Yo soy cliente, ¿será que me puede dar un descuento? Claro que sí. ¿Usted es arquitecto? Te dicen, sí, yo soy arquitecto. Ya, entonces seguramente arquitecto va a venir varias veces a comprar. Le vamos a dar entonces el 20%. Entra y se hace autorizar con el gerente ahí adentro. Sale con la autorización y listo. Pero fíjense, todo está computarizado. No hay forma, digamos, de que el vendedor haga algo fraudulento o en desmedro del interés de la entidad, ni del cliente tampoco, ¿no es cierto? Entonces, ahí no hay a dónde perderse cuando es computarizado el precio. Ahora, revisar que los descuentos, devoluciones y bonificaciones estén correctamente calculadas y evaluados a un monto apropiado. Más que todo que estén autorizadas, lo que acabo de decir. No vaya a ser que el vendedor entre a su enamorada ahí y le da un descuento del 40%, pues no, y lo que no corresponde, de repente el máximo de descuento es un 20%, ¿no? Entonces hay que ver también esa situación, ¿no? Y es fácil, de la gerencia o al general o de la administrativa podemos ver esas cosas que nos proporcionan para poder comparar. Y a veces se lo hace al azar, es decir, bajo un sistema de selección por muestreo, para ver si todo es correcto, ¿no? Ahora, la propiedad de los ingresos y ventas, ¿cómo podríamos revisar las notas fiscales y otros? ¿No es cierto? ¿Cuánto ha pagado el cliente y cuánto estamos nosotros pagando por impuesto por ese ingreso? Luego, revisar para exposición, revisar la clasificación, si es que la hubiera, y comprobar posible existencia de restricciones de los ingresos. No sé, puede ser que se estemos vendiendo sustancias controladas debidamente, que tienen que estar debidamente autorizadas, hay que sacar fotocopia del comprador, todo eso, ¿no es cierto? Cuando ha ido a una farmacia, por ejemplo, para comprar bicarbonato de sodio, que no es nada malo, te sacan tu carnet de identidad, le sacan fotocopia, tu nombre, todo, ¿no? Porque es una sustancia controlada. Integridad, efectuar corte de documentación, revisar conciliaciones al final del periodo. Integridad, ¿qué quiere decir? Que todas las transacciones se hayan incluido dentro del periodo que corresponde. Por eso tengo que hacer un corte. ¿Y qué es un corte de documentación? Es una especie de inventario de todas aquellas transacciones que han quedado pendientes, que por alguna razón no han sido, digamos, consolidadas o perfeccionadas desde el punto de vista legal, ¿ya? Entonces, siempre hay unas cositas pendientes, ¿no es cierto? Y si no hay problema, pues, ¿no? Entonces yo hago el inventario, 5 o 6 transacciones, y veo, las analizo cada una de ellas y hago un devengamiento, pues, ¿no? Si es que corresponde. Y luego revisar conciliaciones al final del periodo, que los ingresos tienen que ser similares a lo que ha salido del almacén, etc. Bien, sigamos a ver. Vamos a ver ahora gastos y compras. Con esto vamos a terminar esta primera parte y vamos a continuar con los informes. A ver, los gastos, ¿qué dice? Corresponde o comprenden la adquisición de materiales, suministros y servicios necesarios para el desarrollo de la actividad del ente. O sea, nadie vive sin gastar, pues, ¿no? Todo lo que ganamos lo gastamos, ¿no? Por eso vivimos también. Dice el registro de la compra de un activo, el registro de un gasto o la contabilización de la deuda con el proveedor. Entonces, veamos a ver. Existencia, evaluación, propiedad, exposición e integridad. Veamos los procedimientos.
para existencia, a ver, ¿cómo verifico la existencia de un gasto? ¿A través de qué? A través de la autorización del gasto o compra. Generalmente en las entidades, cualquier gasto que se va a hacer, si se trata de millones, bueno, hay un proceso de contratación que está debidamente documentado, interviene un montón de personas, todo eso. Pero un gasto pequeño, no tan pequeño, de unos 5.000, 6.000 bolivianos, el gerente o quien corresponda, de acuerdo al manual de funciones, tiene que autorizar, ¿no es cierto? El empleado de almacén, digamos, no puede comprarse lo que él quiera, por más jefe que sea de almacenes. Siempre tiene que ver de la parte administrativa quién ha autorizado eso, ¿ya? Pueden darse en el caso de compras ficticias, de gastos de insumos o bienes ficticios también, ¿no es cierto? Y luego revisar la documentación fuente respaldatoria, que esté, por ejemplo, la nota en ingreso al almacén. En las entidades públicas y también privadas, generalmente todo entra al almacén, ¿no es cierto? Y por más que ese rato vuelva a salir, si por ejemplo me han comprado una computadora para mí, que yo soy empleado de una entidad, bien, porque la necesito rápidamente, me la pueden entregar, pero viene el jefe de almacenes. Me dice, muy bien, le voy a hacer el ingreso y a la vez la salida. El ingreso a almacenes lo hacen, la nota, lo firman ellos, lo firma el proveedor, tiene que ser similar a la orden de compra, porque no vaya a ser que hemos pagado una computadora de última generación, $2.000, y me están entregando una Michi, ¿no es cierto? Una ordinaria, ¿no? Entonces, eso verificar, y después me hace una nota de salida donde yo me responsabilizo. Me la están dando para que yo la use en mi trabajo, ¿no es cierto? Como herramienta de trabajo. Entonces, la entrada y la salida a la vez, ¿ya? Y hay que ver todo eso, que coincida todo eso, ¿ya? Bien, evaluación, veamos a ver, ¿cómo se valida el objetivo de evaluación de los gastos y compras? Verificación de gastos o compras a precios y condiciones pactadas. Generalmente a veces se obtiene una proforma, ¿no es cierto?, del vendedor, y eso tiene que ser igual, pues, ¿no? Revisar también si hubieran descuentos, devoluciones o bonificaciones, que estén correctamente calculadas y valoradas a un monto apropiado, ¿cierto? Ver en este caso ya si nos han dado algún descuento por la compra que hemos hecho y que esté debidamente reflejada ahí en la factura o donde corresponde. Bien, propiedad. ¿Cómo verifico la propiedad de un gasto o de un gasto mediante la revisión de notas fiscales y otros? Todo gasto tiene que estar debidamente respaldado con una nota fiscal, con una factura, pues, ¿no es cierto?, a nombre de la entidad, y que coincida además el precio con el bien recibido, con la orden de compra y con lo que almacén, digamos, está reportando. Luego, exposición, revisar alguna clasificación que hubiera, si es que la hay, ¿no es cierto? Si no hay, bueno, pasamos por encima nomás. Comprobar posible existencia de restricciones del uso de esos gastos. Y luego la integridad de efectuar corte de documentación, es decir, un inventario de aquellos gastos que todavía no han sido perfeccionados desde el punto de vista legal al final del periodo, siempre al final del periodo, ¿no? Porque si fuera a mitad del periodo, hay el tiempo suficiente como para regularizar todo esto, ¿no? Y luego revisar consideraciones al final del periodo también, para ver si es que los gastos coinciden con el bien recibido, sus características y otras cosas. Bien, pasemos ahora a la parte quinta, jóvenes, emisión de informes de auditoría, ya directamente. Está esto en el capítulo 22. Siempre coloco el capítulo, le dije, porque necesito que ustedes se ubiquen también, ¿no es cierto? Bien, este está con el libro, edición 2022. A ver, dice, todo lo que hemos visto, lo que estamos viendo, ya les dije en algún momento, está en las normas, jóvenes. Ya no es un invento mío. Dice, el auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados y publicados también en todos los aspectos materiales de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. ¿Qué es el marco de información financiera aplicable? Recuerda, es el marco del marco contable que la entidad ha adoptado en función de sus características. Si fuera una entidad pública, lo primero que tengo que hacer es ver, ¿dónde estoy haciendo la auditoría? Una entidad privada. El marco del colegio de auditores. Una entidad pública, si es privada, el marco del colegio de auditores, ¿no es cierto? Si es pública, el marco de
del sistema de contabilidad integrada del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como órgano gestor. Si estoy haciendo una ONG, ninguno de los dos anteriores, ni el privado ni el público, será el que utiliza la entidad y del país de origen, además, ¿no es cierto? Bien, a ver, veamos ahora. Esto es lo que era antes, jóvenes. Les cuento ahora que el nuevo informe que se hace es como para tontos. Todo está bien organizado y hay un subtítulo que dice a qué se refiere el párrafo que a continuación el lector va a leer o va a tomar conocimiento. Y acá en el anterior, que estaba vigente hasta el ejercicio 2017, o sea, si digamos ustedes les convocaran para que haga una auditoría hasta la gestión 2016, hasta el 31 de diciembre de 2016, tendrían que hacerlo con esta norma de auditoría, la 02, donde había un párrafo introductorio. No decía que sea un párrafo introductorio, pero tenías que tener la experiencia y el tino suficiente para darte cuenta dónde estabas, en qué parte te ubicabas. Luego había un párrafo de alcance y al último, al final del informe, del dictamen se llamaba el párrafo de opinión, ¿no? Entonces, esa era la anterior estructura. La he colocado acá para un aspecto comparativo, ¿ya? Entonces, ahora veamos cómo es ahora el nuevo. Vamos a ver entonces dos cositas. El informe estándar del auditor, de acuerdo con la línea 700, y el informe estándar con párrafo de énfasis, de acuerdo a la línea número 706. Veamos el informe estándar del auditor, línea 6. Aquí está. El otro tenía tres partes, ¿no es cierto? Este tiene 2, 4, 6, 8, 10, 13 partes. Pero 3 de ellas son opcionales. Fíjense, ahí está con color rojo, dice opcional. ¿Y qué quiere decir opcional? Que de acuerdo a las circunstancias, el auditor podrá incluir este subtítulo o este capítulo, si ustedes quieren, o no podrá incluir también. No está obligado a hacerlo. Los otros sí está obligado. Por ejemplo, el título destinatario y la opinión del auditor sí está obligado a ponerlo, pues, ¿no? En este caso, empresa en funcionamiento, si es que todo está bien, no necesita colocarlo. Cuestiones clave de la auditoría, igual no necesita colocarlo, porque la entidad en Bolivia no funciona la bolsa de valores. Y algunas otras responsabilidades de información, si es que no se ha comprometido a algo adicional a opinar sobre los estados financieros, no tiene por qué colocar tampoco el auditor. Ya, entonces veamos a ver cada una de ellas rapidito. El título. El primero es el título. El informe de auditoría llevará un título que indique con claridad que se trata de un informe de un auditor independiente. Ahí dice informe del auditor independiente, con letra Arial Black número 14, yo lo pongo. Y negrita además, ¿no? Luego, destinatario. El informe de auditoría se dirigirá en función de las circunstancias del encargo. Normalmente, a los accionistas puede ser, a los socios, a quien hubiese efectuado el nombramiento o a quien el contratante indique. A cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Al gerente también puede ser. Ahora, muchas veces, por ejemplo, la entidad va y quiere prestar plata del banco mercantil, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el gerente del banco mercantil le dice, hágame hacer una auditoría externa y que el auditor me dirija el informe hacia mi persona. Para mí, yo lo voy a leer y en función de ello voy a ver si usted es solvente y le presto nomás el dinero que necesita. Entonces, yo voy donde un auditor le digo, hágame la auditoría, ¿cuánto me va a cobrar? Y aquí tiene, por favor, diríjaselo al gerente del banco mercantil porque estoy queriendo sacar un préstamo. No hay ningún problema, pues, ¿no es cierto? En ese aspecto. Bien, luego, aquí están, mira, las dos primeras partes, el título y después el destinatario, son una especie de introducción, ¿no es cierto? Como cuando ustedes dicen Santa Cruz de la Sierra, señor Juan Pérez, listo, hasta ahí, no han dicho nada. Pero acá ya forma parte del cuerpo del informe. Dice, está la opinión del auditor. O sea que en el primer párrafo está la opinión. ¿Recuerdan en la norma de auditoría número 2 que estaba vigente hasta el 2016? Estaba al último, ¿no es cierto? Acá está en el primer párrafo. Entonces, a ver, si yo estoy apurado, luego el primer párrafo, ahí está la opinión del auditor, y me voy, pues, ¿no? Tranquilo, ya sé, ya. ¿Para qué voy a leer? Hay 30 hojas que tiene el informe, si es que así puede. Entonces dice, la primera sección contendrá la opinión del auditor y tendrá el título de opinión además. O sea, estás obligado a colocar opinión ahí, con negrita y con mayúscula, ¿no es cierto? Para que el lector se
vea en qué lado se encuentra y a qué se refiere el párrafo que a continuación va a leer. Y sin opinión limpia. O si es con salvedad, opinión con salvedad. Y si es una opinión adversa, opinión adversa. Y si es una abstención de opinión, abstención de opinión. ¿Ya? Luego, después del título ese de opinión, identificará la entidad, a qué entidad pertenece, manifestará que los estados financieros han sido auditados, identificará el título de cada estado, son 5, ¿no es cierto?, los estados financieros. Ahora, algo bonito, si por ejemplo nos han presentado 13, no nos han presentado las notas y el estado de evolución del patrimonio, ojo, no los vamos a colocar acá esos dos. Siempre vamos a colocar, identificar el título de cada estado de aquellos que nos han sido proporcionados y que por consiguiente han sido evaluados por parte del auditor. Los que no me han presentado no los voy a colocar, no se coloca de memoria. Esos dos ya son un problema de exposición que seguramente están un poco más allá del informe. Ya, seguro hay un párrafo que dice, la entidad no proporcionó o no elaboró el estado de evolución del patrimonio neto ni las notas de los estados financieros. Por tanto, existe una limitación al alcance y seguramente eso va a dar lugar a una abstención de opinión, ¿no? Luego, remitirá las notas y políticas contables, las menciona y especificará el periodo que cubre los estados financieros. Es decir, ¿a qué periodo? Siempre al 31 de diciembre de tal año. Luego, como ya he dado la opinión, el siguiente párrafo dice fundamento de la opinión. ¿Sí? Dice, se incluirá una sección después de la opinión con el título de fundamento de la opinión que, a ver, estas 4 cosas. Manifieste que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las NIA. Claro, el auditor siempre trabaja de acuerdo con las NIA, ¿cierto? Haga referencia a las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIA. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? Evaluar y opinar sobre los estados financieros que le han sido proporcionados. Incluye una declaración que el auditor es independiente de la entidad. ¿Qué quiere decir independiente? Que no ha participado en las labores que están siendo sujetas de evaluación. Yo no puedo haber sido contador, digamos, de enero a junio y después en diciembre ser el auditor. No, no puedo hacer eso. Eso sería, digamos, vulneración de la independencia. Luego manifiesta que si considera que la evidencia es base suficiente para su opinión. Cuando el auditor emite, a ver, escuchen, opinión limpia, con salvedades y adversa, quiere decir que está opinando y que la evidencia que ha obtenido es base y cimiento para cualquiera de esos 3 tipos de opiniones. Pero si es abstención, no hay que colocar esto. Ya lo vamos a ver cuando les explique el día lunes. Ahí está clarito ya de forma práctica cómo se hace todo esto, ¿ya? Luego, aquí hay un problema de empresa en funcionamiento, opcional. Ya dijimos, ¿qué es empresa en funcionamiento? Ese principio dice que las entidades tienen vigencia futura y que no hay ningún motivo ni razón para poder liquidarla, ¿no? Que está yendo adelante y subiendo, pues, ¿no? Tiene que ir subiendo. Todos tenemos que subir, ¿no? Mejorar la cosa. Pero esto es opcional. Si no hay problema de empresa en funcionamiento, no hay que colocar. Ya les di, acuérdense, jóvenes, hay unas cositas, son tips que solamente la experiencia te da. Es más, casi en ningún libro van a encontrar eso. En auditoría siempre se coloca en el informe lo que está mal, lo que el auditor ha observado. Nunca coloquen lo que está bien, porque si colocan que está bien, un auditor como don Francisco Pinto, uno que sabe, que es capo, digamos, en eso, lo va a leer y va a decir, no, esto está mal. Y además lo ha redactado mal, el auditor lo va a llamar. Oye, no estás diciendo, oye, eso está bien. Pero entonces no lo pongas, pues, compañero, le va a decir. Al ponerlo acá, me estás diciendo, yo interpreto que eso está mal, que tú lo estás observando. Entonces, si la empresa no tiene problemas de empresa en funcionamiento, no hay que colocar nada. Por eso decimos que es opcional. Pero si hubiera, entonces sí hay que colocar. A ver, aquí dice, cuando sea aplicable, el auditor informará sobre la existencia de aspectos sobre utilización inadecuada del principio contable de empresa en funcionamiento. De repente la empresa ha utilizado ese concepto en su nota a los estados financieros, pero lo ha hecho de manera mal, que está, digamos, ocultando algo, ¿no es cierto? Entonces el auditor va a aclarar en esa situación. O puede ser una utilización adecuada del principio pese a la existencia de una incertidumbre que se revela en los estados financieros. Algo que no se considera un problema de empresa en funcionamiento. Bien, sigamos a ver. Cuestiones clave de la auditoría. También esto es opcional. Dice, en el caso de auditorías con fines generales de entidades cotizadas, se describirá cuestiones que según el juicio profesional del auditor han sido
de mayor significatividad en la auditoría de estado financiero. Esto es también opcional y se relaciona en empresas que están cotizadas en bolsa, ¿no? Claro, una empresa, ¿sabían ustedes en Estados Unidos una empresa está ahí expuesta en la bolsa de valores? Tiene un precio, hoy día puede valer 100 millones. Mañana o en la noche puede subir las acciones y vale más entonces la empresa. Ya se dan cuenta. Además, tiene lazos internacionales, ¿no? O sea, las grandes empresas, ¿no? Y si alguno de ustedes tiene plata, puede en este momento comprarse la Coca-Cola, si es que tiene suficiente. Pero como las empresas más rentables siempre son inalcanzables, como esa canción que dice como querer alcanzar una estrella, entonces es difícil querer comprarla. Si bien todas están a la venta en la bolsa, pero casi nadie puede comprarlas porque no tienes el dinero suficiente, ¿cierto? Entonces, mientras más alto sea el valor de una empresa, más inalcanzable se hace la misma. Pero como en Bolivia no hay esto, no existe, no tengo por qué opinar, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. Cuando haya bolsa de valores, vamos a volver y vamos a ver esta situación, ¿ya? Ahora, responsabilidad en relación con los estados financieros. ¿Quién es responsable de la emisión de los estados financieros? La entidad, la gerencia de la entidad. Entonces eso tenemos que dejarlo bien claramente establecido en el informe, Jorge, ¿ya? Dice, se describirá la responsabilidad de la gerencia de la entidad en relación con la preparación de los estados financieros y de conformidad con el MIFA y del control interno. La valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Ellos son responsables. Yo no soy responsable de lo que ha ocurrido. Yo soy responsable como auditor solamente de emitir una opinión respecto de la confiabilidad o la razonabilidad de los estados financieros. Y aquí está comparativamente la responsabilidad del auditor. La responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de estados financieros debe incluirse en el cuerpo del informe o también en un anexo al mismo. En el práctico que les vamos a mostrar, en el primer caso se incluye todo el anexo, que es grande, más o menos es decir, todos aquellos técnicas, procedimientos que el auditor ha utilizado en su trabajo de auditoría, que nuestro lector entienda qué hemos hecho, cuáles han sido nuestros esfuerzos para poder después opinar, ¿no es cierto?, sobre la razonabilidad de los saldos de los estados financieros de la empresa. ¿Ya? Entonces, ahí estamos delimitando la responsabilidad del auditor. Acá hay esto opcional también, otra responsabilidad de información. El auditor, al margen de tener la obligatoriedad de emitir un informe de auditoría con opinión y también la carta de control interno, puede asumir otros compromisos. Por ejemplo, a ver si me dice, verifíqueme alguna cosa del presupuesto que se sale un poco del marco normativo de la auditoría. Le digo ya, ¿no es cierto? Y lo incluyo, pero en el informe claramente voy a colocar ahí otra responsabilidad. Entonces mi lector cuando lea el informe diga, esta partecita es algo que el auditor se ha comprometido a evaluar, pero no tiene relación directa ni un efecto tampoco con la opinión, ¿cierto? Es algo que, porque si tuviera relación, no lo colocaríamos acá, lo colocaríamos en el cuerpo principal del informe, ¿no? Si en el informe de auditoría el auditor cumple con otras responsabilidades de información independientemente de las establecidas por la NIA, esas otras responsabilidades de información se tratará en una sección separada del informe de auditoría titulada Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Por ejemplo, si la entidad ha cumplido la ley 1333 de medio ambiente, digamos, que no tiene relación con los estados financieros, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí podría colocar. Tal vez inclusive hasta un informe de un ingeniero ambiental que yo he subcontratado para pagar también a mi ingeniero forestal o ambiental. Luego está el nombre del socio del encargo. Ya aquí finaliza el informe. Dice, se incluirá en el informe, salvo que en circunstancias poco frecuentes dicha revelación puede originar una amenaza. A veces, digamos, se hace auditoría a una entidad conflictiva que está en litigio por un incendio o por una cuestión ilegal, algo, ¿no es cierto? Entonces, el auditor tiene que tener recaudos también en cuanto a su seguridad personal. Entonces, de repente no se coloca, ¿no? Para que nadie conozca quién fue el auditor que hizo y dónde vive, todo eso, ¿no?
Pero generalmente no hay esas situaciones, ¿no? Yo tampoco, digamos, le haría la auditoría a un narco, ¿no es cierto? Porque después me persigan sus clientes y me maten ahí, como en la avenida Los Pusis. Luego está la firma del auditor. El informe de auditoría estará firmado por el auditor en nombre de la firma de auditoría. De igual manera puede exigirse al auditor que haga constar en el informe de auditoría su titulación profesional. Generalmente para firmar balances los únicos autorizados son los contadores públicos, ¿no es cierto? Eso nada más. El administrador, el ingeniero comercial, financiero, no puede firmar. Luego está la dirección. El informe deberá indicar el domicilio del auditor. Es decir, esto es importante. ¿Y para qué? Digamos que la auditoría tuviera una relación con un litigio procesal penal, algo, una estafa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que le han contratado al auditor para que diga si realmente hubo pérdidas en la gestión 2015, por decir, ¿ya? No digamos 2015, 2019, porque está dentro del margen de vigencia de nuestra NIA 700. 2019, digamos. Entonces, el auditor tiene que colocar su domicilio. ¿Para qué? Para en el caso de que, si acaso lo llamaran como testigo, entonces sepan dónde notificarlo. La notificación es muy importante y corre plazo de ahí, corre plazo para la presentación física del auditor o del testigo correspondiente. Si no me han notificado debidamente, yo no tengo por qué ir a ninguna parte, ¿no es cierto? Pero tengo que colocar ahí mi dirección para que en el caso de que me convoquen, vaya yo, ¿no es cierto? Esto más que todo tiene una connotación legal. Y la fecha del informe de auditoría que no será anterior a la fecha en que se haya obtenido evidencia de auditoría suficiente en la que basa su opinión. La fecha hay que hacerla lo más rápido posible, ¿ya? Y además tiene que ser similar, la fecha del informe tiene que ser similar al último papel de trabajo que hemos elaborado, ¿ya? Y otra fecha también es la carta de representación de la gerencia. La carta de representación de la gerencia es una carta en la cual el gerente de la entidad junto con el gerente administrativo financiero, le hacen conocer al auditor que han puesto a disposición toda la documentación relacionada con su trabajo. No tienen que haberle ocultado nada, porque si le han ocultado algo, entonces él no va a poder opinar, pues, ¿no? Al no tener una visión integral de toda la información que la entidad tiene. Ya esas tres cositas, entonces tiene que tener la misma fecha. Veamos ahora el párrafo de énfasis y otras cuestiones. Ya estamos terminando. Eso está en la NIA 700. A veces hay algún aspecto de importancia que hay que incluir, ¿ya? Pero esto este párrafo, esta información que se quiere incluir, no es algo que tenga relación muy, muy directa con los estados financieros respecto de su razonabilidad. Entonces, por tanto, yo tengo que colocar eso como un párrafo de énfasis nada más, ¿ya? Para ayudar a la entidad. La opinión sigue siendo limpia, por si acaso. ¿Ya? Entonces, para eso se ha hecho esta NIA 700 y vamos a ver cuáles son esos. Hay un párrafo de énfasis y un párrafo sobre otras cuestiones. Ahí veamos a ver a qué se refiere cada uno. ¿Qué es un párrafo de énfasis? Es un párrafo incluido en el informe que se refiere a una cuestión presentada de forma adecuada en los estados financieros y que a juicio del auditor es fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Entonces, quiere decir que hay un aspecto que la entidad lo ha expuesto, está ahí en los estados financieros, pero que por su importancia yo también lo voy a reforzar como auditor. Porque una cosa es que ellos digan algo y otra cosa es que lo diga yo, ¿no es cierto? Ellos no tienen independencia, no tienen fe pública. Es como si alguno de ustedes quisiera decir que yo soy un buen estudiante, ¿no? Generalmente no es bueno que uno mismo lo diga. O un docente o otra persona, un amigo, puede decir, Juan es un buen estudiante. Ah, ¿cuál vale más? ¿Lo que dijo Juan o lo que dijo el amigo? Lo que dijo el amigo, pues porque es mucho más independiente, ¿no es cierto? Uno mismo no puede echarse flores, las flores que te la echen otras personas. Y si son mejores que tú, más contundentes todavía, ¿no es cierto? Entonces, acá el párrafo en especie es un párrafo que la entidad ha incluido. Por ejemplo, puede ser la suscripción de un contrato. El 30 de diciembre se ha suscrito un contrato por 30 millones de bolivianos. Bueno, no se ha hecho nada todavía, pero esa información es buena, ¿no es cierto? Lógico, pues ¿quién no quiere tener un contrato? El 2 de enero empezaremos con el trabajo, pero tenemos pues ya asegurado el presupuesto.
tenemos asegurada nuestra continuidad como empresa. Y si la entidad lo ha colocado en alguna nota, nosotros podemos reforzarlo. Por eso decimos párrafo de énfasis. Énfasis quiere decir dar más contundencia, más sonoridad a una cuestión. Ahora, párrafo sobre otras cuestiones. ¿Qué es un párrafo sobre otras cuestiones? Es un párrafo incluido en el informe que se refiere a una cuestión distinta de las presentadas en el estado financiero y que a juicio del auditor es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad del auditor y el informe de auditoría. Ya, es un párrafo que la entidad no lo ha colocado, por lo tanto es distinta a los estados financieros. Y entonces el auditor, en conocimiento de ello, lo va a colocar él por su propia iniciativa. Ojo, que eso no significa que los estados financieros estén distorsionados, ¿ya? En ninguno de los dos casos. Esto es una información importante, pero que no tiene efecto ni positivo ni negativo en los estados financieros. Porque si lo tuviera, entonces ya tenemos que cambiar de opinión, pues, ¿no? Bien. Veamos ahora los tipos de opinión modificada, los tres, ¿ya? Acá está, eso está en la guía 705. ¿Por qué se llama opinión modificada? Porque normalmente, estandarizadamente, cuando entra una entidad, el auditor debe emitir opinión limpia. Se supone o se presupone a priori de que todo está bien, ¿no es cierto? No voy a entrar a una entidad diciendo que aquí está todo mal. No, tengo que entrar con la conciencia, con el escepticismo de que todo está bien y que voy a sacar una opinión limpia. Por eso la auditoría no tiene carácter policíaco, ¿ya? Entonces, pero a veces era mi intención sacar una opinión limpia, pero he visto que las condiciones y circunstancias del examen me dan lugar a que tengo que modificar mi opinión. Por eso se llama opinión modificada, ¿ya? A ver, veamos. ¿Cuáles son estas tres? Opinión con salvedades, opinión adversa y una abstención de opinión. A ver, ¿qué es una opinión con salvedades? Se expresará una opinión con salvedades cuando, en dos circunstancias. Habiendo obtenido evidencia de auditoría, es decir, que se ha convencido, ¿ya? Analizado, hay la documentación y el auditor se ha convencido de la existencia de ese problema. Vamos por partecitas. Concluya que las incorrecciones, o sea, observaciones a los estados financieros, de forma individual o agregada, ya sea una sola vez o acumulativamente, son materiales, pero no generalizadas para los estados financieros. A ver, quiere decir más o menos que he visto que una cuenta, la de cuentas a cobrar, tiene varios errores, pero es la única. Después, caja y bancos, activos fijos, cuentas a pagar, patrimonio, ingresos, está bien. Ah, ya. Entonces, solamente una partecita de los estados financieros están mal. Y solamente mi opinión sigue siendo limpia, pero con una salvedad. En este caso, en el primer caso del inciso A, escuchen bien, son situaciones de incumplimiento de normas de contabilidad o normas de información financiera que modifican cuantitativamente los estados financieros. O en el inciso B, fíjense, dice, no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente, es decir, que no me han proporcionado información. En el primer caso sí me proporcionaron información y cercioré y me convencí de que estaba mal. Pero no en todo, solamente en una cuentita nada más. ¿Ya? Ahora, en el segundo caso, no me han dado información, pero solamente de una cuenta. De las otras sí me han dado, de las otras sí he podido opinar. No importa cuál mi opinión, pero sí me he convencido. Hay el cimiento suficiente como para opinar. ¿Ya? Pero dice materiales, pero no generalizadas. ¿Ya? Entonces son pequeños, en el primer caso, pequeñas salvedades y en el segundo caso, pequeñas limitaciones al alcance. Por tanto, la opinión sigue siendo limpia, pero con salvedad. ¿Ya? Aquí, opinión adversa. Todo esto lo tenemos redactado ya en los informes que el día lunes se los voy a explicar bien, ¿ya? Una opinión adversa, el auditor expresará una opinión desfavorable o adversa cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente, concluye que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales generalizadas. Como en el anterior caso, para la opinión de salvedad, con salvedades, solamente cuentas a cobrar, una cuenta estaba mal, ¿no es cierto? Pero en este caso, varias cuentas están mal. ¿Ya? Entonces, hay una salvedad en cuentas a cobrar, otra en cuentas a pagar, otra en patrimonio. Ah, no, quería dar yo con salvedades, pero no me da. Tiene que ser adversa. Se generalizó.
Y además son materiales con montos grandes, ¿ya? Entonces ya casi en todito los estados financieros, no. Y en el activo, peor todavía, el activo fijo generalmente una entidad representa el 80% de todo el activo total. Es contundente el análisis que uno hace del activo fijo y va a direccionar al tipo de opinión que el auditor va a emitir. En este caso, casi, no digamos todo, pero casi todo está mal. Por tanto, mi opinión es adversa, pues, ¿no? Y la tercera sería una abstención de opinión. Quiere decir que no me han dado información de varias cuentas. No puede obtener evidencia de auditoría suficiente en la que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre el estado financiero de las incorporaciones no detectadas podrían ser materiales y generalizadas. No sé, pues si no me da información, no sé si eso está bien o está mal. Y por tanto, me abstengo de opinar. Pero ¿qué se entiende subliminalmente por atrás? De que todo está mal, pues si no me han entregado información, quiere decir que están ocultando, no están siendo transparentes. Transparente quiere decir cuando una persona está dispuesta a que venga el control interno o externo posterior o una entidad legítimamente llamada por ley y me fiscalice. Y yo tengo que entregarle toda la documentación que ellos quieran. Eso es ser transparente. Pero si me niego a entregar es porque algo estoy ocultando, pues, ¿no es cierto? Ya. Y por último, acá está la carta de control interno que tiene que ser, está en la NIA 265, dice, el auditor deberá comunicar a los responsables del gobierno de la entidad y la dirección las deficiencias de control interno identificadas durante la auditoría y que según su juicio sean importantes para merecer la atención de ambos. ¿Ya? Algunas situaciones de deficiencia del control interno y algunas salvedades también o limitaciones también de pequeñas cifras que están por debajo de nuestro nivel de materialidad, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si hay una práctica inadecuada de 500 bolivianos, se equivocó el auditor, ¿será que eso lo llevamos al informe al que llamaba dictamen? Ridículo, pues alguien va a decir, no, mira, este auditor 500 bolivianos observando cuando los activos de la entidad son 50 millones. Qué barbaridad, qué falta de criterio. Ya, pero yo digo, ¿no? Esos 500, de repente la próxima vez se repiten, y ya no en 500, sino en 500.000 o en 5 millones. Entonces, como no puedo colocarlo al informe, lo voy a colocar en la carta de control interno, pues para que tenga conocimiento, ¿no es cierto? La carta de control interno me aguanta, si vale el término, me aguanta hasta observaciones de 5 pesos. Por supuesto que en este caso la observación no será cuantitativa, tiene que ser cualitativa, de una práctica inadecuada que el auditor está, o mejor dicho, que el contador está realizando. ¿Para qué? Para prevenir en el futuro no se vuelva a hacer eso, ¿ya? Dice, deficiencia de control interno cuando existe una deficiencia de control interno cuando un control que está diseñado simplemente opera de forma que no sirve para detectar, corregir o prevenir incorrecciones en los estados financieros oportunamente. No existe un control necesario para prevenir y detectar incorrecciones en los estados financieros oportunamente. Acá, en el primer caso, hay el control, ¿ya? Pero no funciona. Les doy un ejemplo. La entidad tiene un manual de compras, digamos, ¿ya? Ahí dice, toda compra deberá tener, menor, deberá tener 3 proformas, y así, elección de la calidad y costo. Y para el caso de compras grandes, tenía que hacerse licitación internacional, todo eso. Ahí está el manual. Yo agarro unas 3, 4 compras, unas grandecitas, y veo que no lo cumplen. Lo que aparentemente y al inicio era un control, en la práctica no lo es. Entonces, ¿para qué sirve un manual si no lo vas a utilizar o no lo vas a cumplir? Es el primer caso. Y en el segundo, no existe. Definitivamente no elaboraron ninguno ni tampoco se cumple, pues, ¿no? Ya, en esos dos casos. Ahora, puede ser, las deficiencias se pueden clasificar en el diseño y operación. Una cosa es el diseño y otra cosa es la operación. El modelo más bonito que se puede tener es el plano de una casa. La sala, el living, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Pero todo está pues en el papel nomás. Eso es diseño. ¿Cuándo viene la operación? Cuando ya empieza a cavar para los cimientos, cuando empieza a poner los ladrillos, ahí se está ya, ahí está funcionando ya el diseño, ¿no es cierto? Entonces, en cualquiera de las dos, ¿ya? En cualquiera de los, tanto en el diseño como en la operación. Un control puede estar bien diseñado,
pero opera ineficazmente, como en el caso de los reglamentos que le dije, ¿no es cierto? Está bien aprobado, bien elaborado, pero en la práctica no se lo cumple. Ahora, ¿qué debe hacerse? El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad por escrito y oportunamente las decisiones de control interno identificadas durante la auditoría, junto con el informe donde está la opinión del auditor sobre los estados financieros. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la gerencia? Tiene que, como son observaciones, tiene que distribuir, pues. Va a llamar seguramente a los jefes y les va a decir, acá está la carta de control interno del auditor, tiene 40 observaciones, 5 son de contabilidad, 10 son de recursos humanos, 5 son de producción y de marketing y eventos son 5, así, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, a cada uno le voy a dar la que le corresponde. A las 10 de recursos humanos, esta 10, la 1, la 8, la 20, la 30, la 40, digamos, así. Y después establecer un cronograma. Ya, ¿hasta cuándo me van a cumplir esto? Nos daremos un tiempo suficiente. Estamos a febrero. ¿Qué les parece el 30 de junio? Está bien, ¿no es cierto? Son 4 meses más. Ya, todo el mundo aprueba, sacamos un acta y listo. El 1 de julio voy a mandar a un auditor para que revise y vea si me cumplieron todito. Esa es la forma de operar eficazmente una carta de control interno. No es solamente leerlo y listo. Asignar la responsabilidad a quien corresponda y después hacer un seguimiento para ver si realmente cumplieron con el compromiso que se asumió en la lectura del informe. Por eso dije, transcurrir ese plazo, efectuar seguimiento para la comprobación e implementación de recomendaciones. Bien, jóvenes, entonces, fíjense ustedes, esta es la última, un pequeño acercamiento y una vueltita. Bien, a ver, vamos ahora. ¿Me escucharon bien, no es cierto? Sí, Licen. Sí. Ya. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? No sé si está prendido esto. Está apagado. Cada 15 minutos se apaga mi subwoofer, por eso tengo que prenderlo a cada rato para los que tienen curiosidad. Ya. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Hola, ¿me escucharon bien? Sí, Licen, se escuchó bien. Perfectamente. Ya. ¿Hay alguna pregunta? Creo que no, Licen. Ya, escúcheme entonces, nuestro cronograma es el siguiente. Mañana, como hemos quedado al principio, ¿no es cierto? Mañana viernes no vamos a pasar clases. Supuestamente ustedes van a hacer, los que lo van a hacer, ya, ojo, van a hacer el taller práctico. Los que no asistan al seminario, igual pueden hacer, igual van a tener la nota, no hay problema, ¿ya? Entonces, utilicen ese tiempo. El día lunes voy a explicar el taller práctico que se les ha dado de los informes. El día martes descansamos, el miércoles seminario y el jueves seminario. Al seminario pueden asistir todos, hasta los que no se inscriban, no hay ningún problema, ¿ya? Está abierto para todos eso. Bien, y el día después se van a Carnaval, se van a ir a Valle Grande ustedes, otros se van a ir al Vice City, y entonces el día 2, miércoles 2, nos reunimos para que les entregue los libros, los certificados, y también publique sus notas, ¿ya? Para el día miércoles, como premio al carnaval, después del carnaval yo les voy a dar sus notas. Bien, jóvenes, si no hay nada más, entonces nos veremos el día lunes para la última clase. Gracias por su atención. Hasta luego, Lizzy. Hasta luego, Dicen gracias. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Hasta luego, Licen. Gracias. Ya, hasta luego, gracias. Hasta luego.